¿Y qué creen? Porque ustedes lo pidieron, ahora todos los lunes nos estará acompañando Valeria Theta Healer. Si no la has seguido en redes sociales, esa es tu oportunidad porque tiene temasazazos. La semana pasada hablábamos de si nuestra pareja actual estuvo con nosotros en la vida pasada y justamente por eso nos quedamos con ganas de hablar más. Hoy el tema es la reencarnación. ¿Ustedes creen en esto? Vamos a platicar de qué se trata aquí en tu espacio holístico. Valeria, qué bonito empezar la semana contigo, hombre, con el pie derecho. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jimé. Contenta porque es un tema que da, pero para muchísimas cosas. Ay, sí, platícanos porque tú eres la buena. La semana pasada justo hablábamos de esto porque fue junto con pegado con lo que hablábamos de las vidas pasadas y demás. El hablar de si todos reencarnábamos y entender esta parte de la reencarnación también para poder entonces entrar en esa teoría, ¿no? Justo, y fíjate que además hablar de reencarnación es hablar de karma, de dharma, de este instinto evolutivo de la humanidad, ¿no? Los primeros teorías u orígenes sobre las cuestiones de reencarnación se remontan incluso a tiempos de Pitágoras y de Platón. Ambos creían en la reencarnación, era como algo que los diferenciaba entre los demás filósofos y además, por ejemplo, Platón, aunque creía en la reencarnación como tal, él creía que solamente se podía evolucionar en humanos y Pitágoras, al contrario, él creía que todos estábamos conectados y que todos valíamos por igual, o sea, que todos teníamos como la misma sabiduría en toda la existencia, o sea, animales, plantas y otros reinos, ¿no? Entonces ellos fueron como los primeros indicios, las primeras cosas que vamos a encontrar, incluso mucho en las historias griegas de antes de los tiempos de ellos podemos encontrar información acerca de lo que ellos creían, ¿no? Ya luego, ahora les traigo, o sea, como tres fuentes que son verídicas, reales de nuestros tiempos. Aquello a lo mejor como son tiempos de los filósofos y todos que apenas iba como construyendo cuestiones de la historia de la humanidad, lo podemos ver como lejano, como, ay, quién sabe si sí, o igual cuando uno platico, yo en mi caso de lo de las sesiones, a lo mejor la gente dice, sí, pero ¿cómo te creo? O sea, ¿cómo nos puedes demostrar, no? Apenas quienes los vivimos podemos decir, pues claro que es real, ¿tú por qué no crees en ello? Claro. Pero ahora, por ejemplo, ¿has visto tú la película de Los hijos del ayer? No. Ay, está padrísima. ¿Está en las plataformas? Sí, está en todas las plataformas. Es viejísima. Yo creo que yo la vi cuando estaba como en la secundaria. Esta película habla de la historia de Jenny Cockle. Era una mujer que a través de sueños tenía recuerdos de vidas pasadas. Claro que ella no sabía que eran recuerdos, ¿no? Pero además ella, o sea, lo sufría porque en esos sueños siempre estaba como muriéndose y preocupada por dejar a sus 8 hijos. Ella tuvo 10 hijos, 2 se le murieron y los otros 8 cuando ella falleció dando a luz a la última niña, fueron como regados por todos lados, ¿no? Entonces ella, esa emoción que más le movía cuando tenía esos sueños, pues era algo muy perturbador. Además porque ella, ese sufrimiento que sentía por sus hijos no se lo explicaba porque ella no tenía hijos con su pareja actual. Entonces empezó a ir, esto fue en el año 1931, ¿no? Y en ese entonces ya había personas que hacían este tipo de regresiones, investigación de estos temas y ella fue con algunos de estos especialistas y le ayudaron a ir sacando cada vez más información. Con decirte, para no hacerte el cuento largo, que ella empieza a ir a los lugares porque cada vez le empezaron a aparecer los datos más claros. Dio con los lugares, los visitó, encontró a varios de sus hijos que ya eran viejitos a comparación de la edad que ella tenía. Resulta que era la reencarnación de Mary Sutton. Pueden encontrar muchísima información de ella porque fue algo que salió en todos los... o sea, ¿sí fue una historia real y le hicieron película? Sí, o sea, ella tiene un libro autobiográfico sobre eso que se llama A través del tiempo y la muerte, creo. Entonces salió en todas las noticias en ese tiempo porque fue algo que retumbó muchas cosas, ¿no? Claro, ¿cómo no? Entonces es una historia real, hay un libro sobre eso, encuentran la película casi en todos lados, o sea, por ejemplo en YouTube creo que está también. ¿Los hijos del ayer se llama? Sí, Los hijos del ayer, encuentra varios de sus hijos, ellos la reconocen, primero estaban escépticos porque eran personas adultas mayores, entonces ellos no sabían qué propósito podía tener ella de presentarse y decir, ah, yo soy tu mamá de otra vida y demás. Empieza ella a darles datos tan específicos como decirles, mira, así agarraba yo la aguja, así hacía eso, o sea, cosas muy específicas hasta que ellos la reconocen como su mamá. Se me puso la piel chinita. Sí, no, es que la tienen que ver, tienen que buscar toda la información, es algo real y ahí está la evidencia. Y si quieren otro dato real, tenemos a Brian Weiss, ¿lo conoces? Sí, me suena. Pues él es un psiquiatra de renombre, estuvo a cargo en varias universidades de las más prestigiosas. Entonces, él fue en el año de 1988
mucho cuando saca su primer libro, Muchas vidas, muchos maestros. Les recomiendo todos los libros de este autor porque él, siendo psiquiatra, imagínate cómo se le remueve la vida, la existencia, diciendo cómo que existe esto. Y esto él lo empieza a descubrir porque resulta que en sus sesiones con una de sus pacientes, creo que se llamaba Catherine, empieza a tener ella, por ejemplo, le hacía regresiones hacia la infancia y pues todo bien, ¿no? Descubrían como mucha información y todo, pero sin darse cuenta se fueron yendo más atrás y él así como que, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿qué es eso que me estás contando? No eres tú, aparecen otras personas, ni siquiera a lo mejor eres una niña otra vez, o sea, ¿qué está pasando? Después, él descubre en las grabaciones, pues que tienen de manera profesional ellos todo lo que pasa con los pacientes, descubre que ella se iba a otros planos y que en medio de las grabaciones salían voces de lo que ellos llaman los maestros a través de los tiempos. O sea, en las grabaciones empezó a aparecer pues maestros de planos superiores diciendo ahora esto le va a pasar a ella, está cumpliendo tal propósito, etcétera. Por eso les digo, tienen que leer de verdad todos sus libros porque él ahí cuenta absolutamente todo. ¿Cómo se llama el libro? Muchos maestros. Muchas vidas, muchos maestros. Fue el primero, pero ya tiene un chorro. O sea, se los recomiendo todos de verdad. Igual encuentro mucha información sobre él. Y fíjate, aun cuando podemos nosotros estar como todavía más en Latinoamérica, yo creo con ese existirán esas cosas o no. ¿Sabías tú que para China, para el Tíbet, la India, para ellos todo lo de la reencarnación es una realidad? Sí, me queda clarísimo. Pero fíjate a tal grado que, por ejemplo, China tiene ya muchísimos años peleando las cuestiones del Tíbet. ¿Por qué? Porque China, aunque creen en la reencarnación en la mayoría de las tradiciones orientales, ellos quieren hacerle creer al mundo que no existe. ¿Por qué? Porque quieren tener dominio incluso de recursos naturales del Tíbet, ya que el Tíbet es como un lugar donde está la mayor afluencia de ríos. Entonces ellos dicen, ¿qué tal si nos toca alguna crisis de escasez? Tenemos que tener dominio nosotros de eso, ¿no? Porque los chinos, por la historia que tienen en el contexto, ¿cómo te diré? En el contexto histórico, ¿no? De ellos hay mucha carencia, hay mucha explotación y demás. Entonces, ¿qué hacen ellos? En un modo de defensa por evolución y sobrevivencia quieren acaparar. Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, desde el año 1391, creo, o 1361, ahí chequen en mi página, les voy a poner los datos bien. Desde ese entonces empezó a reencarnar el primer Dalai Lama. Lleva 13 encarnaciones y hay evidencia de ello. ¿Por qué? Porque él les deja un escrito formal, como él es una figura además política para el Tíbet, es el principal representante. Él deja un escrito diciendo, bajo estas premisas voy a reencarnar en tal lugar. Claro que no sabe con qué familia, pero sí dice en tal lugar, porque eso va a tener tal finalidad en el contexto social, ¿no? Incluso hay la segunda figura política como más importante es el Panchen Lama, que él es como casi al mismo nivel del Dalai, ¿no? El Panchen Lama es el que se encarga de decir a la gente, vamos a ir en grupo a visitar los lugares donde él dijo que podía estar para encontrarlo. Esta última encarnación, el del Dalai Lama actual, que tiene ahorita él como 90 años, 92, y él dijo que va a vivir 110. La última encarnación la encontraron a los 2 años. A los 2 años el niño pudo reconocer al que era su equipo de trabajo, ya señores viejitos. Incluso dicen que fueron disfrazados para ver si es cierto que él sabía, y él los reconoció. Les dio información súper exacta. Igual, hasta si se van al sitio oficial de Dalai Lama, porque tiene una página especial de él, van a encontrar todo eso. Yo también estoy con la piel chinita. No manches. Oye, Valeria, espérate, vamos a ir a una pausa. Vamos a tener que hacer segunda parte regresando del corte para que hablemos entonces cómo detectar si una persona está reencarnando o no, cómo podemos ver esto en nuestra realidad. Esto al volver aquí en Tu Espacio Holístico. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que cosechan, las que hacen el jugo, el café. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Ya están aquí. Conoce nuestra nueva colección de casacas para agregar a tu colección y luce como todo un guinda. Visita nuestras sucursales Baby Shop y adquiere la tuya. No te quedes sin ellas, porque somos más tomateros que nunca. Carnaval Internacional de Mazatlán 2023, del 16 al 21 de febrero. Espéralo. Para mí, Macasa
es una gran oportunidad de poder implementar y poder llevar a cabo mis conocimientos, mis aptitudes y sobre todo esa pasión de poder servir a más y a más gente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ildefonso Santillanes Castro. Represento al grupo Materiales Macasa. Nace en el año 2006 como un proyecto familiar, plomería, electricidad, carpintería, pinturas, así como los acabados en revestimientos para todas las áreas de la casa. Macasa está dirigido a toda aquella persona que trae proyectos, ya sea para iniciar, ampliar o remodelar. Yo quiero agradecer a TVP por ese apoyo. Nos ha llevado a crecer, no nada más en la región del Ébora, sino también en la ciudad de Culiacán, en Guasave y también ya en el municipio de Ahome. Muchas gracias a toda esa gente que nos han brindado y nos han preferido durante todos estos 14 años. ¿Una foto? Se ha fugado con el dinero de todo el mundo. Para mí ha sido como pisar la luna. Como no me llames, te mato. El juicio lo tenemos ganado, obviamente. Cuéntame cómo pasó. 6 de la tarde por TVP. Estamos de vuelta a tu espacio holístico con Valeria Theta Healer. Síguela en redes en Instagram porque hoy estamos hablando de la reencarnación. Y ya les presentó aquí, Valeria nos platicó de estos respaldos que están en todas las redes, en todas las plataformas, en las páginas oficiales, del por qué, de alguna manera, pues nos están demostrando que la reencarnación existe. Ahora, vamos a esta actualidad, a hoy en día, a lo que estamos viviendo. ¿Cómo podemos darnos cuenta si alguien está reencarnando o cómo saber si yo voy a reencarnar? O sea, porque hablabas ahorita de que dejó unos mensajes, o sea, ellos por el nivel que viven de concentración, yo digo, pero uno así común y corriente, ¿cómo puedes decir, si voy a reencarnar? ¿Se puede? Sí, sí se puede, nada más que, por ejemplo, como ellos dicen, a veces tienes... Para ellos todas las cosas de espiritualidad, de meditación y demás es una realidad, ¿no? Entonces ellos van desarrollando sus habilidades intuitivas, que si quieren en el próximo programa hablamos de cuáles son las habilidades intuitivas con las que todos nacemos y cómo las podemos seguir desarrollando. Ellos incluso cuando traen como esta cuestión de ¿será que sí es verdad que va a reencarnar de tal o cual manera? O sienten que les hizo falta de alguna manera datos más específicos, se van todos en comunidad a meditar a un río hasta que empiezan a recibir todos señales de en tal lugar, con tal familia, y como te digo, se van en grupo a reconocerlo. Entonces, ¿cómo podemos saber? Podemos entrar en procesos de meditación nosotros también, preguntándole a tu ser superior, o si tú crees en Dios, en Buda, en lo que tú creas, tú haces un proceso de meditación en el que a ti más se te acomode y lanzas esas preguntas al universo de decir, me hace falta reencarnar otra vez, ¿dónde sería para mi mayor y más alto bien reencarnar en esta vida? ¿Cuál es mi propósito incluso en esta existencia? Entonces puedes tener un proceso de meditación para empezar a lanzar estas preguntas al universo y estar atento, porque a veces que esa información te llega a través de los sueños. Entonces otra manera puede ser que tú por ejemplo, obviamente es más fácil cuando tienes sus habilidades desarrolladas y eres consciente de eso. Hay gente, Jimena, bueno, cada vez muchísimos más que tienen sus habilidades muy desarrolladas, las habilidades intuitivas, pero no saben cómo usarlas. Entonces empiezan a buscar información. De verdad, eso es una realidad. Cada vez habemos más personas más despiertas a todo esto, personas que vivimos a través de esas habilidades. Muchas veces cuando no crecemos obviamente en una cultura de creer en esto, nos saboteamos, ¿no? Y decimos, no, me estoy volviendo loca. Yo desde que estaba chiquita era la loquita que hablaba de fantasmas. Mi hermana que acá no eres una niña normal, te decían. Sí, mi hermana que acá nos anda acompañando ahí en el foro me decía, es que siempre te encontraba hablando sola, o sea, me asustaba. Yo de repente, ¿qué le pasa a esta, no? Entonces, pasa esto. Por ejemplo, hay mucha gente actualmente que me dice, oye, mi hijo se la pasa soñando cosas de esto, o me dice que él fue mi papá, o me dice que él siempre le duele el estómago que porque le dieron un balazo cuando era no sé quién. Y ellos, ¿cómo ¿le creo o no le creo? Yo, claro que sí, pues si él te lo está diciendo, si encarnó como dijo y te lo está diciendo, es uno de los mayores maestros que vas a tener en la vida, pues ¿no? Pasó el caso de la princesa Diana, ¿no te acuerdas? Que hay un niño que también no me acuerdo en qué año, en el 2000 y cacho, ya después que murió, que
decía que él era la princesa Diana que había reencarnado y había muchos datos. El caso está en internet y fue muy viral en su momento porque hablaba específicamente de cosas que él decía que era la princesa Diana reencarnado en ese niño. Quién sabe, ¿no? También ahí esa historia la compartieron mucho. Pero entonces, por ejemplo, si yo me encuentro con alguien así que me dice esto, un niño sobre todo, porque es cuando dices, no, ni modo que lo esté inventando el niño, ¿no? Un adulto, pues a lo mejor tendríamos la maldad o yo qué sé, pero un niño, ¿qué hacer en ese caso como familiar, como persona cercana? O sea, es llevarlo a que ¿qué? ¿O que haga qué? A mí cuando llegan esas personas, aunque por ejemplo no sean mis consultantes, pero dicen, oh, te vi en la tele o una amiga me recomendó contigo y me dicen, me está pasando esto, porque obviamente uno aprende ya que estás en este camino que no puedes ir mostrándole todas estas cosas a todo el mundo porque a veces no quieren, no están preparados y si hay uno de los principales como principios de todo esto es que le des ayuda solamente a quien te lo pide. Incluso hay procesos kármicos en querer adelantarle a la gente las cosas, ¿no? Entonces yo lo que les recomiendo a los papás, vayan a terapia o no, es que tengan un diario así, cómprense de verdad una libreta específicamente para eso, anoten todo lo que el niño o la niña les diga. Traten de preguntarle fechas, por ejemplo, si ya te está contando, no le digas, ay, ¿de dónde sacaste eso? Dile, sí, ¿y quién era tu mamá? ¿Y a qué se dedicaba? Háganles preguntas así de, ¿a qué se dedicaban tus papás? ¿Tenías más hermanos? ¿Dónde vivías? ¿Te gustaba el clima o no? ¿Cómo te llamabas? Ustedes hagan preguntas de todo como si estuvieras recién conociendo a alguien de que quiere saber absolutamente todo de su vida. Y anoten todo, porque quizá va a llegar un momento cuando él esté más grande que quiera saber más sobre todo esto y ya teniendo ese respaldo de toda la información que él solito fue sacando, pues va a poder avanzar ya con algo tangible, ¿no? De cosas que salieron de esta personita. Claro. Oye, ¿y tiene que ver lo que te haya pasado en el que se decida, no sé quién es quien decide el universo, en quién voy a reencarnar? Ahí ya entramos a las cuestiones que te decía al inicio del karma y el dharma. Principalmente las filosofías hinduistas y demás sí te dicen que, por ejemplo, la vida en sí, él está repitiendo aquí la vida física, es estar en un circuito de samsara, algo que se repite constantemente. Y te dicen que para salir de ese circuito de repeticiones de dramas, de tragedias y demás, tienes que encontrar, por ejemplo, cuál es tu karma. O sea, qué es eso que has estado repitiendo en tu vida constantemente, qué es eso que pudiste haberle hecho antes a los demás que te lleva a vivir actualmente como estás viviendo. Entonces, para ello sí hay una cuestión de esa kármica que te dice que eso va a influir en tu próxima encarnación. Por ejemplo, hay gente que se la lleva, no sé, pensando que todo el mundo le hace mal, y de verdad sí hay gente, personas con mucha maldad a su alrededor y siempre, pero por todos lados les está lloviendo la maldad. Entonces, seguramente fue una persona que no nada más vivía en un rol de víctima en otra vida, sino que además esta persona fue victimario, o sea, le hizo daño a otras personas, porque es una realidad, todos hemos sido buenos y malos, tanto en nuestras vidas presentes como en otras vidas. No es algo que nos debería asustar, al contrario, hay que tratar de indagar en ello para ver por qué encarnamos de esta manera, ¿no? Entonces, sí influye el cómo viviste antes, pero no como castigo, porque muchas veces la gente ve el karma como algo de castigo, pero en realidad el karma es acción, consecuencia, simplemente, sin juicio, sin decir tú fuiste malo, te va a pasar esto. Es una reacción a algo que hiciste. ¿Y hay que cerrar como este ciclo o cómo? ¿O sí, ese propósito del que dices? Que precisamente ahí ya se encuentra el propósito de tu próxima vida o la misión. Por ejemplo, en Theta Healing, para sanar cuestiones de vidas pasadas, preguntamos nosotros a tu ser superior cuál fue la semilla kármica de tu vida pasada con la que se esté trabajando en el momento. La semilla kármica es esa última emoción con la que cerraste una vida. De, por ejemplo, si yo cuando morí me sentí que todo el universo, toda la gente estaba en mi contra, encarno la siguiente vida con algo en lo que, por ejemplo, a lo mejor todo el mundo está en contra de mis papás de esa vida, o hay una situación así que incluye peligro. ¿Por qué? Porque esa fue la semilla kármica. Entonces, en Theta Healing pedimos reemplazar en tu inconsciente la semilla kármica por algo más positivo. Pedimos integrar los aprendizajes, porque una vida pasada que está influyendo en ti solamente se cierra si integras los aprendizajes y ves cuál fue la semilla kármica. Claro, importante que trabajes en esto, y un tema que nos da todavía para mucho más, pero el tiempo se nos acaba.
Valeria. Y la semana que entra entonces hablaremos de esta parte de la intuición, de cómo seguirla también y entenderla para que entonces a lo mejor pues nos demos cuenta que estamos a lo mejor nosotros también en una reencarnación de alguien, el por qué, cuál es el propósito que tenemos y cómo descubrir si a lo mejor yo necesito hacer algo en específico en esta vida en la que estoy aquí. Lo hablamos la semana que viene y si ustedes se quedaron con ganas de más, también sigan a Valeria Theta Healer aquí en Instagram. Las estamos poniendo sus plataformas para que la sigan y pues ahí le manden todas las dudas y las terapias que requieran pues directamente con la experta. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias, igualmente. Nos vemos la próxima semana. Temazo como siempre, como cada semana en tu espacio holístico. Próximo lunes, aquí estará con nosotros Valeria Theta Healer. Vamos a una pausa y volvemos con más.